Le saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicarles un tema sumamente importante, el método para la interpretación de los derechos humanos fundamentales. Pues bien, antes de iniciar a explicar este interesantísimo tema, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones de mucho contenido relacionado con este tema y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este tema de mucha utilidad, el método de interpretación de los derechos humanos fundamentales. Al hablar de los derechos humanos fundamentales en aquellas constituciones de inspiración justnaturalista, racional práctica, como es la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la Constitución de Colombia, la Constitución de México con la última reforma constitucional del año 2011, la Constitución de Brasil, la Constitución Federal Alemana, la Constitución Española, etcétera. Y todas esas constituciones que después de la Segunda Posguerra Mundial han adquirido ese paradigma del naturalismo racional práctico por medio del cual se consideran que los derechos humanos fundamentales son los valores superiores del ordenamiento jurídico del país y que deben servir de parámetro de legitimidad de todo el conjunto de normas jurídicas del Estado. Sobre esa base, entonces, los derechos humanos en estas constituciones son considerados derechos naturales inherentes a la persona humana, es decir, postulados de la razón práctica, postulados de la razón que se convierten en principios ético-morales o en juicios ético-morales de valor universal que deben servir de parámetro para la legitimidad del derecho del Estado. Sobre esa base, entonces, ya entendiendo que los derechos humanos son derechos naturales inherentes a la persona humana en calidad de valores éticos, morales universales que deben servir de parámetro de validez de todo el ordenamiento jurídico del país en aquellas condiciones de inspiración naturalista, como es el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala y otras ya señaladas, tenemos que explicar cuál es el método de interpretación de estos derechos humanos fundamentales. Pues bien, de acuerdo a la doctrina constitucional desarrollada por la mayoría de tribunales constitucionales que en estos países con constituciones de inspiración naturalista han desarrollado este tema de la interpretación, podemos ver que el método de interpretación de los derechos humanos fundamentales está compuesto de varios tests. Estos tests son check it, chequeos de cómo poder entender y comprender el sentido interpretativo de los derechos humanos fundamentales como mandatos universales de optimización ético-jurídico. Entonces, repito, el método de interpretación de los derechos humanos fundamentales está compuesto de varios tests para la interpretación de los derechos humanos fundamentales. Entre ellos tenemos el test de restricción de derechos, el test de igualdad y no discriminación, el test del contenido o núcleo esencial de los derechos humanos, el test de ponderación, el test de no regresión y el test de progresividad. Estos son los principales test del método de interpretación de los derechos humanos. Así vemos entonces que el método de interpretación de los derechos humanos fundamentales, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional de la mayoría de tribunales constitucionales que en los países con constituciones de inspiración naturalista han desarrollado lo siguiente: que el método de interpretación de los derechos humanos fundamentales está compuesto de varios tests por medio de los cuales se va a entender, analizar y alcanzar a comprender el verdadero sentido de los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana. Entre esos tests tenemos el test de restricción de derechos, el test de igualdad y no discriminación, el test de ponderación, el test de no regresión, el test de progresividad y el test de el contenido o núcleo esencial de los derechos humanos fundamentales. Miremos cada uno de ellos. El test de restricción de derechos. El test de restricción de derechos como método de interpretación de los derechos humanos es aquel que se produce cuando algunos derechos humanos son entendidos como objetivos políticos del Estado. Por ejemplo, entra en colisión el derecho humano al bien común, el derecho humano al interés social, el derecho humano
a la salud pública, ahí vemos, por ejemplo, que se convierten en objetivos políticos. Objetivos políticos. Es decir, objetivos del pueblo, objetivos de la sociedad. Y en algún momento entran en colisión, por ejemplo, la libertad individual, la libertad de locomoción, la propiedad podría entrar en colisión con el bien común porque se requiere de ciertos terrenos en donde tiene que construirse un hospital o una carretera que necesariamente tiene que estar ubicada ahí para el bien de la sociedad. Entra en colisión, por ejemplo, los derechos humanos individuales con derechos humanos que adquieren esa categoría de objetivos políticos, objetivos nacionales. Y entonces ahí se debe aplicar un test de restricción de derechos. Hay que hacer una pequeña restricción de ciertos derechos porque existe una necesidad de optimizar otros derechos humanos que están adquiriendo la categoría de objetivos políticos. Por otro lado, tenemos el test de igualdad y no discriminación. En el test de igualdad y no discriminación, lo que sucede es que algunos derechos humanos adquieren la categoría no de objetivos políticos, sino de finalidad política. Y en este caso, por ejemplo, se puede dar el derecho a ciertas creencias, el derecho a objetar la participación en el ejército como una objeción de conciencia debido a su propia creencia religiosa frente a el derecho de participar en el ejército. Existe una finalidad, hay una finalidad política que se encuentra en colisión con otro derecho. El derecho, por ejemplo, a la objeción de conciencia de participar en el ejército porque, de acuerdo a sus creencias, no es compatible a su fuero íntimo, su fuero subjetivo. Y por lo tanto, hay una objeción de conciencia a participar en el ejército sin embargo, y el país necesita de la participación en el ejército para proteger el derecho a la paz. Y entonces entra en colisión. Y al entrar en colisión entramos en un test de aplicación de igualdad y no discriminación. Hay que aplicar igualdad y no discriminación ese test y hacer las respectivas consideraciones y las consecuencias para determinar hasta en qué momento se va a optimizar un derecho frente al otro. En este caso, el test de igualdad y no discriminación le permite proteger la objeción de conciencia de una persona por su fuero íntimo y su fuero subjetivo, pero determinado verdaderamente, comprobado determinadamente para poder entonces no obligarle a estar enlistándose en el ejército, el cual tendrá como objetivo mantener el derecho a la paz y a la seguridad de la población. Hay un test de igualdad y no discriminación, muy importante. Por otro lado, no hay que confundirlo como, por ejemplo, con las medidas sanitarias públicas y el derecho a la no discriminación. Por ejemplo, cuando hay medidas sanitarias, porque hay una epidemia en la nación, por ejemplo, y tienen que tomar medidas sanitarias restringiendo el ingreso de personas con cierta sintomatología a lugares públicos, a gimnasios, a restaurantes. En este caso, entonces, se tiene que hacer ese test también de igualdad y no discriminación, una finalidad política que es proteger la salud por medidas sanitarias. Y al proteger la salud por medidas sanitarias, entonces, lo que vamos a ver ahí claramente es cómo hacer ese parangón, porque en este caso tendrá que disminuirse el derecho humano a ingresar a lugares públicos, ingresar a gimnasios, en optimización de otro derecho que es la protección de la salud pública. Ahí se va a hacer ese trabajo por medio del texto de igualdad y no discriminación. Por otro lado, tenemos cuando sucede que ahí entran en colisión dos derechos humanos de igual categoría, que todos tienen igual categoría, pero no igual finalidad en un momento dado o igual objetivo, porque lo que varía es si el derecho humano entra como objetivo político, por ejemplo, el bien común para construir carreteras o hospitales frente al derecho a la propiedad. Ahí entra un derecho humano como objetivo político. Las categorías son iguales, pero hay un derecho humano que adquiere un objetivo político, la finalidad política. En el caso del test de igualdad y no discriminación, la salud pública frente al derecho a ingresar a gimnasios o restaurantes. Ahí entra un derecho humano que adquiere una finalidad política. Entonces debe hacer
utilizar el test de igualdad y no discriminación. Pero en el caso de que entren dos derechos humanos que tengan la misma finalidad, ninguno de ellos tiene un objetivo político ni finalidad política, sino que entran en un mismo estatus de colisión o de observancia y de aplicación, como por ejemplo el test que se va a aplicar cuando entra en colisión el derecho al honor y la libertad de expresión. La libertad de expresión para difundir en un medio de comunicación un asunto sobre una persona que está atentando contra el honor de la persona. Entra en colisión el derecho al honor y el derecho a la libre expresión. Y entonces se debe aplicar otro test, el test de ponderación, analizando las posibilidades fácticas, las circunstancias fácticas y las circunstancias jurídicas para ver en qué medida se debe pues, disminuir los efectos de un derecho respecto de la optimización de otro. La ponderación entra cuando los dos derechos se encuentran en un mismo estatus de finalidad y de objetivo. Luego los encontramos en otra situación, el test de no regresión. El test de no regresión es cuando los derechos humanos han alcanzado ciertas conquistas. Por ejemplo, el derecho humano al salario mínimo o el derecho humano al salario incorpora ahora bonificación y incentivo, bonificación profesional, bonificación de antigüedad y todas esas bonificaciones se van agregando al salario. Después ya no podría entonces hacerse una regresión, decir, miren, ya no puede formar parte del salario las bonificaciones. No puede haber una regresión, test de no regresión. A la hora de que se quiera limitar un derecho humano que las conquistas ha avanzado y ha evolucionado, no se puede porque al interpretar el derecho humano tiene que aplicar el test de no regresión. Luego tenemos el test de progresividad. El test de progresividad establece que los derechos humanos contienen un parámetro de mínimo de protección, un parámetro de mínimo de protección y que ese campo de protección del derecho humano debe ir en aumento, tiene que ampliarse. Muy importante comprenderlo. En ese sentido, por ejemplo, el hablar del derecho a la educación constituye un parámetro mínimo, un mínimo. ¿Por qué? Porque va a ir avanzando. Ahora la educación va a implicar una formación tecnológica, una formación cibernética, una formación bilingüe, una formación trilingüe, una formación con medios de comunicación en redes sociales y todo esto debe ir avanzando, debe ir en progresividad. Ese es el test de progresividad para entender el derecho humano, que es un parámetro mínimo y que debe ir ampliando y no pueden decir que eso no puede formar parte del derecho humano, porque el derecho humano debe ir conquistando nuevos alcances para en procura de la mayor protección de la persona humana. Luego tenemos el test del núcleo esencial, el contenido esencial, test de contenido núcleo esencial de los derechos humanos. Y al hablar del test de contenido núcleo esencial de los derechos humanos como método de interpretación, tenemos que entender qué es el núcleo esencial de los derechos humanos. El núcleo esencial de los derechos humanos son todos aquellos elementos que forman parte de ese derecho humano y que el Estado, como garante de los derechos humanos, está obligado a cumplir. Por ejemplo, al hablar del derecho a la salud, el derecho a la salud, ¿cuál es el núcleo? El núcleo esencial del derecho a la salud. El núcleo esencial del derecho a la salud es todos aquellos elementos con que el Estado está obligado a hacer cumplir ese derecho a la salud. Por ejemplo, salud preventiva, salud curativa, salud alimentaria, salud farmacéutica, salud medicinal. Todo esto va a formar parte del núcleo esencial. Entonces, repito, ¿qué es el núcleo o contenido esencial de los derechos humanos? El núcleo o contenido esencial de los derechos humanos son aquel conjunto de elementos y componentes que el Estado, como garante de la optimización de los derechos humanos, está obligado a garantizarle a las personas y a los habitantes del país para que el derecho humano se cumpla de manera efectiva y alcance el fin de la máxima protección de los derechos naturales inherentes a la persona humana. Así encontramos entonces que el test de núcleo esencial o contenido esencial como método de interpretación de los derechos humanos es encontrar el sentido interpretativo del derecho humano en el alcance de todos los componentes que el Estado deberá cumplir para garantizar ese derecho humano a la persona. Repito, el test de contenido esencial o el test de núcleo esencial de los derechos humanos como método de interpretación de estos consiste en averiguar el alcance y el sentido más amplio de protección de este derecho humano mediante
averiguar todos los componentes y elementos que el Estado debe garantizarle a la persona humana con el fin de que este derecho humano se optimice en el máximo grado de protección a la persona humana. Este es el test de contenido núcleo esencial como método de interpretación de los derechos humanos fundamentales. Así que ahí tenemos los tests que van a servir para interpretar, los tests que van a componer el método de interpretación de los derechos humanos fundamentales. El test de restricción de derechos, el test de igualdad y no discriminación, el test de ponderación, el test de no regresión, el test de progresividad y el más importante de todos, el test de núcleo contenido esencial de los derechos humanos. Si les ha gustado este video, denle pulgar arriba para seguir recibiendo contenido y notificación sobre este tema y otros temas relacionados con el derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Así que hemos llegado al fin de este tema y recuerden suscribirse a mi canal Filosofía de Derecho Doctor Alejandro Gutiérrez y pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones sobre muchos contenidos muy importantes del derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución y otros temas muy importantes. Fue un gusto haber compartido con ustedes, así que saludos a todas y a todos.